Siempre que estamos en los congresos de sanación, Jesús se manifiesta de una manera tan amorosa. Aprendí con el padre Emiliano Tardif que antes de orar por los enfermos se proclama el Evangelio. Yo estaba en Nueva York en un encuentro de sanación en nuestra casa de la Anunciación de la ciudad de Brooklyn y habíamos proclamado el Evangelio, habíamos presentado a Jesús como el Señor y Salvador, como el Rey de nuestras vidas y le presentábamos a Jesús a las personas que habían llegado allí. Llegaron personas de diferentes lugares. Ustedes saben que la ciudad de Nueva York es una ciudad bastante grande, ¿no? Y la gente tiene medio de transporte muy adecuado, trenes, autobuses, carros, aunque es larga, hay mucha distancia, le es cómodo o fácil a la gente, pongámoslo de esa manera, llegar a los lugares. Aquel domingo había un frío terrible y yo dije, bueno, no va a llegar muchas personas. Pero recordé que el padre Emiliano un día me dijo, mira, no te preocupes, cuando invites, no eres tú que estás invitando o convocando, es Jesús mismo que está convocando. Y aunque hacía una temperatura de debajo de 40 grados y había estado lloviendo todo el fin de semana, aquel salón se llenó, estaba repleto de personas que estaban buscando tener un encuentro con ese Jesús vivo. Muchos habían llegado porque habían oído que Jesús se iba a estar allí sanando a los enfermos. Y así fue. Jesús entró a aquel lugar, empezó a tocar corazones y empezó a sanar corazones heridos de esposas, esposos, hijos abandonados, hombres que se habían introducido en el mundo de las drogas, del alcohol. Pero aquel día llegó Jesús como el buen pastor y empezó a sanar, empezó a hacer maravillas. Era recordar aquellos tiempos cuando él caminaba por los caminos de Jerusalén, ¿verdad? Y hacía esa proclamación de que el reino de Dios se había llegado. Y decía Jesús en su palabra que el reino de Dios no es comida, no es bebida, es realmente gozo y alegría en el Espíritu Santo. Hay dos experiencias en la palabra de Dios que quería compartir en esta tarde. Y es precisamente cuando oramos por los enfermos, ¿qué pasa? Es decir, hay gente que siempre cuando oran por un enfermo y no se sanan, le dice es porque tú no tienes fe, como descargando la sanación o la fe en el enfermo. Y yo quisiera como decirte en este momento que la sanación no depende precisamente de la fe del enfermo o de la fe tuya, depende precisamente de Jesús. Tomemos el Evangelio de Lucas, por ejemplo, de Juan, en el capítulo 4, y veamos una experiencia muy hermosa, que quizás muchas veces hemos escuchado en el Evangelio que se proclama los domingos durante nuestra Eucaristía. Y esa es la experiencia de sanación de aquel funcionario que llega ante Jesús y le pide que ore por su hijo. Dice así en el versículo 46 de este Evangelio de Juan, capítulo 4. Dice, fue de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm. Al oír que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a visitarlo y le suplicaba que bajase a sanar a su hijo moribundo. Fíjese qué detalle, la palabra de Dios dice que estaba moribundo, es decir, que se estaba muriendo. Jesús le dijo, si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. Le dice el funcionario, Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Jesús le dice, regresa tranquilo, que tu hijo sigue vivo. El hombre que oyó lo que le decía a Jesús, se puso en camino, iba ya bajando, cuando sus sirvientes le salieron al encuentro para anunciarle que su muchacho estaba sano. Le preguntó a qué hora se había puesto bien. Le dijeron que el día anterior a la 1 se le había pasado la fiebre. Comprobó el padre que era la hora en que Jesús le había dicho que su hijo seguía vivo y creyó en él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús cuando se trasladó de Judea a Galilea. Fíjense, este es un testimonio, o quizás una lectura, mejor dicho, donde vemos que la sanación del enfermo no depende de la fe del enfermo. Depende precisamente de la intercesión del enfermo. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, es un padre y era un funcionario romano, por lo tanto tenía muchas
muchos favoritismos o ciertas condiciones que la gente reconocía en él por ser un funcionario del gobierno. Y yo me imagino que él se acercaría aquel día a Jesús con todas sus cualidades de político, ¿no? Y de que había que ponerle atención porque precisamente por la posición que tenía. Pero fíjense, cuando hay una desgracia en una familia, por lo general a uno se le olvida hasta de lo que tiene. Y la gente a veces se baja al nivel que Dios muchas veces quiere que nos bajemos, que no nos quedemos sentados en nuestro orgullo o en nuestros valores o en nuestra economía, en nuestra riqueza, sino que descendamos hasta la humildad de Cristo. Y este hombre se acerca a Jesús. Jesús había regresado, como dice la palabra de Dios en este Evangelio de Juan, de haber hecho el milagro, el primer milagro, que era ¿qué? Convertir el agua en vino, en una boda donde precisamente había escaseado el vino. Y su madre intercede, María, y le dice, mira, no tienen vino. Y él prácticamente le hace una corrección a su mamá y le dice, mujer, no ha llegado, ¿qué tiene que ver conmigo, verdad? Y ella, por su intercesión, Jesús la escucha. Entonces la hace ese mandato de llenar las tinajas. Pero lo que nos importa en este momento es la acción de este hombre, de este funcionario, ¿verdad? Volvamos a abrirle el Evangelio y veamos que este funcionario hace algo interesante. Se acerca a Jesús y le viene al encuentro. ¿De dónde viene este funcionario? Dice que viene de Cafarnaúm. Y llega, dice, ¿a dónde? A Judea. Es decir, de Cafarnaúm a Judea hay aproximadamente unos 30 kilómetros de distancia, a pie. Es decir, que no era una distancia muy fácil. Pero este hombre, reconociendo que en Jesús había realmente la posibilidad de encontrar sanación, él corrió para allá. No conocía a Jesús, por lo que nos narra el Evangelio. Precisamente hay mucha gente que va a cualquier sitio, porque escuchan que algo está pasando. Y cuando llegan a lo mejor no encuentran precisamente lo que están buscando o encuentran caminos cerrados, equivocados. Van a un santero, van a un brujero, van a un espiritista, porque cuando el hombre está desesperado se agarra de cualquier cosa. Y no se trata de eso. Jesús nos dice que Él es el camino, esa es la verdad, es la vida. Dice, yo soy la vida y ustedes el sarmiento, yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Por eso quien permanece en mí tiene vida. Precisamente este hombre va a descubrir en este encuentro con Jesús que ha descubierto la vida, que es Jesús. Y dice la palabra de Dios que entonces cuando él le viene y le pide a Jesús que vaya a su hijo que se estaba muriendo, yo me imagino el estado de desastre y de tristeza y de desesperación que se encontraba este funcionario, como diciendo, caramba, yo con tantos recursos, con tantos medios, con tantas posiciones políticas importantes, y fíjate, no tengo cómo salvar a mi hijo. Hay mucha gente que se encuentra en este momento, en esta situación. Quizás tú estás en esta situación donde te encuentras en medio de un cáncer y tienes a lo mejor todos los medios posibles y te das cuenta que no importa lo que tengas, sino que lo importante es que tengas a Jesús en tu vida, que es el único que te puede sanar, el único que te puede salvar. Y él se acerca a este hombre y le dice, acércate, mira, ven a sanar a mi hijo se está muriendo. Es el grito de un corazón desesperado, como a lo mejor es el grito que tú estás lanzando en este momento. Me estoy muriendo por dentro, se me muere mi hijo, me estoy muriendo porque no tengo paz, porque no tengo alegría, porque no tengo gozo, porque no he encontrado vida, porque no he encontrado el camino que eres tú, Jesús. Ese es el momento que Dios te está hablando a ti que necesitas de esa fuente de vida que es Cristo, que ha probado a lo mejor otra fuente podrida. Y este hombre se acerca y Jesús le da una respuesta que a lo mejor él no esperaba, a lo mejor esperaba, sí, yo voy a ir, te voy a acompañar porque tú eres un hombre importante. Jesús le dice, y es como una corrección, y le dice, ustedes no tienen, si no ven signos, y si no ven prodigios, si no ven señales, no creen. Yo creo que esto es lo importante de toda persona que cree en Jesús, saber que Él nunca nos abandona, que a través de signos y señales Él va a confirmar su presencia. Y eso es lo que aprendí con el ministerio de sanación del Padre Emiliano, de que siempre que presentaba a Jesús había esa presencia de Dios, esa presencia, esa señal de que el reino había llegado y se sanaban los que estaban ciegos, los sordos, como se sanan hoy, porque Jesús es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Y entonces le dice, baja antes de que se muera mi hijo. Y Jesús le dice, fíjense, es una prueba de fe. Y le dice, regresa tranquilo que tu hijo está sano.
Yo me imagino que este hombre diría, bueno, yo que pensé que él me iba a acompañar, que iba a caminar conmigo estos 30 kilómetros de regreso hasta Cafarnaúm, y lo que me dé una orden, yo que soy un funcionario recibiendo orden de este rabino, de este maestro, que yo ni sé quién es. Sin embargo, ¿qué quería Jesús? Despertar la fe en él. ¿Cómo Jesús quiere despertar la fe en ti en este momento? Y entonces se da cuenta de que era importante, ¿verdad?, obedecer a Cristo. Y comienza a caminar. Yo me imagino que esos 30 kilómetros que caminaba este hombre de regreso hasta Cafarnaúm, era tiempo de pensar y de meditar. Wow, a lo mejor me dijo esto para que yo me quitara de encima. Quizá para que yo me tranquilizara. Quizá me dijo esto para que yo no lo molestara. Pero Jesús le estaba hablando francamente, de todo corazón. Lo que quería Jesús era despertar la fe en este hombre. Que caminando en el camino meditara que había encontrado a Dios, que había encontrado al Mesías, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y así va caminando, pero mientras más se va acercando, su fe va siendo más probada. Como muchos enfermos que se encuentran ahora mismo, a lo mejor postrados con un tratamiento en una cama, esperando el toque de amor de Dios. Hermano, yo te digo en esta tarde, no, en este momento del día en que estemos, no pierda la fe. Jesús está contigo y cree en su promesa, que te dará vida y vida en abundancia. A lo mejor no es una vida material, una vida en este mundo, la vida eterna, que es la promesa de Dios para ti. Ese gozo y la alegría de ese reino de Dios que llega a ti en este momento, si le permite que Él entre a tu corazón, que entre a tu vida, que entre a tu hogar, que entre a tu familia, que entre a tu enfermedad, que entre a tu situación, hermano. Que aprenda a ver dentro de esa crisis que está viviendo, el crecimiento de Dios, lo que Dios te quiere mostrar, su palabra, su presencia, su amor, su ternura por ti. Y entonces en ese momento, cuando ya está llegando a su casa, le salen los sirvientes, los que estaban cuidando al muchacho, y le dicen, no te preocupes, que tu hijo ya está sano. Como te dice en este momento el Señor, no te preocupes, yo estoy contigo y estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Esa es la promesa de Dios para ti. No los abandono, así le decía Él a sus discípulos. Como te dice, yo no te abandono en este momento, hermano. Dios no te abandona, Jesús no te abandona. Él está contigo en este momento. Y entonces Él le pregunta, bueno, ¿y a qué hora fue? Dice, más o menos como a la 1 de la tarde. Y entonces dice la palabra de Dios, dice, y entonces Él comprobó que esa era la hora en que Jesús le había dicho que su hijo seguía vivo, es decir, que su hijo estaba sano. Esta es la hora en que Jesús te dice que tú estás vivo, hermano, que tú estás sano. Esta es la hora en que Jesús te dice que tú estás salvado, es decir, salvo. Sanación significa sanación. Dios te está sanando tu corazón de tus heridas, de tu falta de amor, de tu falta de su presencia. Dios te está sanando a ti del dolor, del abandono, del dolor, del sufrimiento que está pasando. Porque cuando Dios pasa, todo lo hace nuevo. Él quiere hacer nuevo tu corazón, sacarte ese corazón de piedra y, como nos dice el profeta, cambiar ese corazón de piedra en un corazón de carne que sienta su presencia. Un corazón de carne que vuelva a latir, que vuelva a amar. Hay personas que se han endurecido tanto sus corazones que son como rocas, que no han permitido que ese toque de amor de Dios entre. Ese toque de amor de la presencia de Dios entre sus corazones, porque se han endurecido a través del tiempo, a través del rechazo, a través del dolor. Como si se me acercaba a un hombre que me decía, yo nunca conocí el amor, porque a mí nunca me dieron amor, solamente recibí golpes, patadas, rechazo, violencia de mi papá y de mi mamá. Y por eso yo no podía entender a ese Dios de amor, como me decía usted ahorita, Dios es tu Padre. Yo decía, si Dios es mi Padre, imagínate, un Padre que me golpeaba y me violentaba tanto, me maltrataba tanto. Si ese es el Dios, la manera de ver a Dios, yo no quiero ese Dios. Pero a través de Jesús, que dice, yo soy el camino, de la verdad y la vida, encontró que ese Padre de amor había enviado a su Hijo para devolverle la vida como te la quiere devolver a ti. Vida y vida en abundancia. Muy grande aquí, vive dentro de mí. Yo lo sé, yo lo sé. Desde 1987 hemos llevado la palabra de Dios a través de la televisión
tanto en Santo Domingo como en los pueblos del interior. Nuestra labor es llevar un mensaje de paz y de esperanza para todo aquel que lo necesite. Para continuar con esta labor, necesitamos tu cooperación. Llámanos al 473-4185, 549-5252 y 544-1650. Muy grande aquí, vive dentro de mí. Yo lo sé. Veamos entonces en este evangelio cómo este hombre se acerca, ¿para qué? Para pedir por su hijo que estaba muriendo, ¿verdad? Una enfermedad muy agresiva. Sin embargo, vemos otra parte del evangelio que está en Lucas 7, donde es diferente, donde vemos que hay un hombre que ya no está intercediendo por su hijo, está intercediendo por un sirviente, dice la palabra de Dios. Vamos a leer este texto del evangelio de Lucas en el capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios así: cuando concluyó su discurso al pueblo, entró en Cafarnaúm. Un centurión tenía un sirviente a quien estimaba mucho, que estaba enfermo a punto de morir. Habiendo oído hablar de Jesús, le envió un judío notable a pedirle que fuese a sanar a su sirviente. Se presentaron a Jesús y le rogaban insistentemente, alegando que él se merecía ese favor. Ama nuestra nación y él mismo no ha construido sinagogas. Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión le envió a unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, no soy digno de que entre bajo mi techo. Por eso yo tampoco me considero digno de acercarme a ti. Pronuncia una palabra y mi muchacho quedará sano, porque también yo tengo un superior soldados a mis órdenes. Y si le digo a este que vaya, va, al otro que venga, viene, y mi sirviente que haga esto y lo hace. Al oírlo, fíjense qué lindo esto, Jesús se admiró y volviéndose dijo a la gente que le seguía: una fe semejante no he encontrado ni en Israel. Cuando los enviados volvieron a casa a encontrarnos, sano al sirviente, como nos dice esta palabra. Y es interesante que aquí la intercesión, como decía, de este hombre ya no es por un hijo. Este era también un oficial romano, pero no intercede por un hijo, intercede por un sirviente. Y lo interesante es que el sirviente era judío. A mí me choca mucho esto porque los judíos y los romanos no se trataban. De hecho, los judíos decían que los romanos iban a ser como leña de sacrificio para el infierno, ¿verdad? De esa manera lo trataban, ¿verdad? Y los romanos lo veían a ellos como una raza inferior. Interesante entonces ver que ya es un texto que nos lleva a una intercesión con un desprendimiento de amor. Me encanta esa palabra que pronuncia Jesús. Dice: yo nunca he encontrado tanta fe, jamás. Y dice, y dos veces se sorprende Jesús. En la Biblia lo vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, Jesús se sorprende por la incredulidad. Cuando nos dice, y Jesús no pudo hacer muchos milagros porque encontró poca fe. Sin embargo, Jesús se maravilla de la fe de este hombre. Nosotros en Miami tenemos la página nuestra, la página web, donde la gente escribe intercediendo, pidiendo oración de intercesión. Nosotros, como tenemos nuestra capilla, al igual que aquí, en Santo Domingo, todas esas peticiones las recogemos, oramos, las presentamos a Jesús y le pedimos a la gente también que nos dé su respuesta. ¿Qué quiere decir su respuesta? Que cuando vean esa manifestación de la presencia de Dios, que se ha concedido lo que han estado pidiendo, que también den testimonio, ¿verdad? Que no seamos malagradecidos, que demos testimonio de lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Precisamente, y eso me hace pensar la manera de que Jesús actúa. Para Jesús no hay tiempo, para Jesús no hay distancia, no hay espacio. Yo recuerdo un día estábamos orando en la asamblea. Nosotros tenemos una asamblea los jueves, todas las noches, a partir de las 8 de la noche, y transmitimos también por internet esa asamblea. Estábamos orando y llegó una mujer muy triste, que su mamá se estaba muriendo y estaba en un estado de gravedad, estaba prácticamente en un estado de coma, y ella, por la situación de inmigración, no podía ir a Colombia, ¿verdad? Que es su país, su nación,
país natal. Entonces yo le dije, bueno, mire, yo he aprendido en la palabra que para Jesús no hay distancia, no hay tiempo. Yo le voy a pedir a todos los que estamos aquí presentes que nos levantemos y levantemos nuestros brazos hacia Colombia y pidamos por la intercesión. Oremos por esta mujer que está allí postrada en la cama. Y así lo hicimos, oramos con todo el corazón, clamándole, pidiéndole a Dios esa misericordia en la persona de Jesús. Y qué lindo, porque a los 2 días la mujer despertaba, salía de su coma, y a la semana estaba la mujer fuera del hospital, ¿verdad? Esa presencia de Dios estaba allí tocando aquel cuerpo que estaba inerte, que estaba prácticamente más para allá que para acá. Y me encanta este evangelio porque vemos que Jesús intercede y lo hace de una manera desinteresada, es decir, no le pone condiciones. ¿Por qué? Porque él admira el desprendimiento de amor de este hombre, pero también admira también el deseo de que se ore por alguien que ni siquiera es familia. Él estaba orando, pidiendo intercesión por un sirviente. Entonces se acerca, pero como siempre, ¿verdad? Al ser un funcionario importante, parece que era un hombre de buen corazón. Y le dice la palabra de Dios que algunos judíos se acercaron y le dijeron, mira, este es un hombre bueno, hasta nos ha construido algunos templos, ¿verdad? Algunas sinagogas. Dice, ama nuestra nación y él mismo nos ha construido la sinagoga. Jesús, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Jesús fue con ellos. Es decir, no solamente Jesús envió a sus discípulos, sino que dice que Jesús fue con estos judíos que estaban intercediendo. Y qué interesante, lo que le impacta a Jesús es la fe de este hombre. Cuando este hombre ve que Jesús está caminando hacia la casa del sirviente, dice, cuando el centurión entonces le envía a unos amigos a Jesús y le dice esta palabra, Señor, no te moleste, no soy digno de que entre en mi techo. Esa es la palabra que nosotros pronunciamos todos los domingos. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, mas una palabra tuya bastará para sanarme. Yo me sorprende porque hay mucha gente que se acerca a la Eucaristía en este tiempo como una costumbre, como si fueran a recibir cualquier cosa. El padre Emiliano me contó que cuando él estuvo en Medio Oriente, siempre cuando estaba impartiendo la Eucaristía, mucha gente, después de ese tiempo, él hacía la oración de sanación y se daba cuenta que mucha gente se sanaba. Y él me compartió un testimonio muy lindo, me decía, ¿sabe qué? Muchos no creyentes en Cristo se sanaron, muchos musulmanes. Y dice, una noche, yo estaba en la Eucaristía y se me acercó, impartiendo la Eucaristía, la hostia sagrada, y se me acercó un musulmán y me dijo, mire, deme un poco de esa pastillita que sana. Dice, aquel musulmán no se equivocó porque Jesús realmente es el pan de vida. Y mientras estaban recibiendo, mucha gente se estaba sanando. Hay mucha gente que nos acercamos a Cristo en la Eucaristía y no sabemos que Él está presente. Mire, hermano, cuando se acerque, dígale así como decía este centurión, Señor, una palabra tuya bastará para sanarme. Por eso dice, yo tampoco me considero digno de que te acerques a mí. Y es lindo, ¿verdad? El amor que este hombre tiene. Es posible, hermano, que en tu oración muchas veces tú no encuentres respuesta, porque muchas veces hemos hecho las cosas de una manera rutinaria. Pero Jesús quiere que le permita entrar a tu vida. Jesús quiere que cuando tú le llames, lo haga de corazón. Como decía el profeta Jeremías, dice, si me buscáis de todo corazón, me encontraréis. Es decir, pero búscame de todo corazón. Es decir, que lo busque, que trate de encontrarlo, que haya una disposición interna tuya para decir, Señor, rindo mi vida, entrego todo mi corazón, todas mis acciones, todo lo que soy, te lo entrego a ti. Y entonces Jesús dice, y cuando me busquen me van a encontrar porque me buscaréis de todo corazón. Es decir, búscalo a Él. Él te está buscando también a ti. Pero llámalo. Dice, si me llamas, yo responderé. Este es el momento a lo mejor en que tú le tienes que decir, Señor, te estoy llamando. Te necesito, Señor. Entra a mi corazón. Entra a mi vida. Entra a todo mi ser. Ven a mi vida. Tócame, Señor. Toca mi cuerpo. Mira que mi cuerpo está ahora padeciendo de esta enfermedad.
Estoy sufriendo, Señor, por este esposo que se fue. Estoy sufriendo por esta mujer que murió, por mi esposa. Estoy sufriendo por este hijo que está tan metido en la droga, está metido en el alcohol, que no sé hacia dónde va, que está metido en una pandilla. Ven mi auxilio, Señor. Como dice el salmista, date prisa en socorrerme. Ven, Señor, y toca el corazón de cada persona que ve este programa. Llénalo de esperanza, llénalo de confianza. Ve allí donde está, al que está postrado en su cama, al que está encerrado entre cuatro paredes, al que no encuentra paz, al que no encuentra sosiego. Tócalo, Jesús, con ese toco de amor, porque tú eres la salud de los enfermos. Tú eres el buen pastor. Y cuando tú tocas, todo lo hace nuevo. Por eso te entregamos nuestras vidas. Te entregamos el corazón de todos los que nos ven, para que tú, Señor, reine en ellos y le dé vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú ya has empezado a hacer. Alabado sea tú, Señor Jesucristo. Amén. Muy grande